Aquella tarde de diciembre nevaba intensamente. Era el tipo de nieve que transforma una ciudad en algo más tranquilo, más suave, casi reverente. Las luces de la calle proyectaban un cálido resplandor a través de los copos que se arremolinaban, y los edificios a lo largo de Madison Avenue parecían sacados de una antigua tarjeta de Navidad, con sus ventanas doradas por la luz contra el crepúsculo cada vez más intenso. James Crawford estaba de pie frente a su oficina, un alto edificio de cristal y acero donde había pasado las últimas 12 horas en reuniones consecutivas. Tenía 42 años, el pelo castaño oscuro peinado hacia atrás y llevaba un abrigo negro de alta costura sobre el traje. Un reloj de plata reflejaba la luz en su muñeca mientras miraba la hora, casi las 7 tones. Otro largo día y una larga serie de ellos. Era el director general de Crawford Industries, una empresa de desarrollo comercial que su padre había fundado hacía 30 años. James se había hecho cargo de ella 5 años antes y la había hecho crecer considerablemente. Lo llamaban éxito, aunque últimamente se encontraba solo en tardes de invierno como esta. James ya no estaba del todo seguro de lo que significaba el éxito. Su chofer llegaba tarde, atrapado en el tráfico en algún lugar de la ciudad. James estaba de pie cerca de la entrada del edificio, con la nieve acumulándose en sus hombros, observando cómo se movía la ciudad a su alrededor. La gente pasaba apresurada con la cabeza gacha, corriendo para llegar a casa, para calentarse, para llegar a donde tenían que estar. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña, de unos 5 o 6 años, de pie cerca de la barandilla de hierro que bordeaba el edificio. Tenía el pelo rubio claro recogido en una pequeña coleta y llevaba un abrigo de invierno de color beige que parecía un poco fino para este tiempo. Debajo se veía un vestido o jersey rojo y su pequeña mochila estaba a sus pies. Sus botas estaban gastadas, pero eran prácticas, del tipo que compra una madre con la esperanza de que duren todo el invierno. Pero fue su rostro lo que llamó la atención de James. Parecía perdida, preocupada. Sus ojos escaneaban la acera, observando a cada persona que pasaba como si buscara a alguien en concreto. James sintió una familiar punzada de preocupación, el mismo instinto que le había hecho detenerse innumerables veces antes cuando veía a alguien que necesitaba ayuda. Probablemente, la mayoría de la gente pasaba de largo, demasiado absortos en sus propias vidas como para fijarse en una niña pequeña sola en la nieve. Se acercó lentamente, sin querer asustarla. «Disculpa», le dijo con suavidad, agachándose para ponerse a la altura de sus ojos. «¿Estás bien? ¿Estás esperando a alguien?» La niña lo miró con los ojos muy abiertos, azules y asustados, y James pudo ver que había estado llorando. Tenía las mejillas rojas por el frío, y los copos de nieve se habían posado en su cabello como pequeñas estrellas. «Señor», dijo con voz temblorosa, «mi mamá no volvió a casa anoche». Las palabras golpearon a James como un golpe físico. Esta niña, esta pequeña niña de pie en la nieve, le estaba diciendo a un extraño que su madre había desaparecido. Su mente inmediatamente pensó en todas las terribles posibilidades, pero mantuvo una expresión tranquila y tranquilizadora. «¿Cómo te llamas, cariño?», le preguntó suavemente. «Lucy, Lucy Chin». «Hola, Lucy, yo soy James. ¿Puedes contarme qué ha pasado? ¿Dónde vives?» El labio inferior de Lucy temblaba. «Vivimos en Maple Street, el apartamento con la puerta azul. Mamá suele llegar a casa del trabajo a la hora de cenar, pero anoche no volvió. La señora Peterson, nuestra vecina, me cuidó y me dio el desayuno. Pero hoy tenía que ir a trabajar, así que me dijo que fuera al colegio. Pero tengo miedo. ¿Y si le ha pasado algo malo a mamá?» James sintió un nudo en el pecho. Esta niña había estado sola, muy preocupada por su madre, y aún así había ido al colegio porque eso era lo que le habían dicho que hiciera. La confianza y la vulnerabilidad que se desprendían de ese sencillo gesto eran desgarradoras. «Lucy, ¿la señora Peterson ha llamado a la policía? ¿O ha intentado averiguar dónde está tu madre?» «No lo sé», dijo. «Probablemente mamá tuvo que trabajar hasta tarde y se olvidó de llamar, pero mamá siempre llama. Siempre, incluso cuando tiene que trabajar hasta tarde, siempre me lo dice». James sacó su teléfono. «Lucy, voy a ayudarte a encontrar a tu mamá, ¿de acuerdo?
Pero primero, tenemos que asegurarnos de que estés a salvo y abrigada. Hace mucho frío aquí fuera. ¿A dónde pensabas ir ahora mismo? Iba a ir a casa para ver si mamá estaba allí, pero no estoy segura de recordar todo el camino. Nos mudamos aquí hace solo 2 meses. La idea de que esta niña intentara recorrer la ciudad sola en medio de una tormenta de nieve, buscando a su madre desaparecida, era más de lo que James podía soportar. Tomó una decisión. Lucy, quiero ayudarte. ¿Te parece bien si te acompaño? Podemos ir juntos a tu apartamento y ver si tu mamá está allí. Y si no está, averiguaremos dónde está. ¿Te parece bien? Lucy le estudió el rostro durante un largo momento, y James pudo ver que estaba sopesando sus opciones. El peligro de un extraño frente a la desesperada necesidad de ayuda. Finalmente, asintió con la cabeza. Está bien, pero pareces amable. Tienes ojos bondadosos. Mamá dice que se puede saber si alguien es bondadoso por sus ojos. Tu mamá parece una mujer inteligente. Vamos, te llevaré a un lugar cálido. James envió un mensaje de texto a su chofer para cancelar el servicio y luego tomó suavemente la mano de Lucy. Era tan pequeña en la suya y tan fría, incluso a través de sus guantes. La guió por la acera y ella lo dirigió hacia Maple Street, que estaba a unas 8 cuadras de distancia. Mientras caminaban bajo la nieve, James le hizo preguntas amables, tratando de reconstruir lo que había sucedido y al mismo tiempo mantener la mente de Lucy ocupada. Háblame de tu mamá, Lucy. ¿Cómo se llama? Grace. Grace Chen. Trabaja en el hospital. Es enfermera. Ayuda a las personas a mejorar cuando están enfermas o heridas. Es un trabajo muy importante. Debe de ser muy cariñosa. Lo es. Es la mejor mamá del mundo. Me lee cuentos todas las noches. Y hace las mejores tortitas. Y siempre sabe cómo hacerme sentir mejor cuando estoy triste. James sintió un nudo en la garganta. Parece maravillosa. ¿Y tu papá? ¿Está en casa? Lucy negó con la cabeza. Papá murió cuando yo era un bebé. No lo recuerdo. Mamá dice que era muy valiente. Era bombero. Por supuesto que lo era, pensó James. Esta familia ya había soportado mucho y ahora la madre había desaparecido. La vida podía ser insoportablemente cruel a veces. Caminaron en silencio durante un momento, y James se fijó en cómo Lucy no dejaba de mirar a la gente con la que se cruzaban, buscando aún en cada rostro a su madre. La esperanza y el miedo en su expresión eran casi insoportables de presenciar. Lucy, dijo James con suavidad, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu madre? Ayer por la mañana, antes de ir al colegio. Me dio un beso de despedida y me dijo que nos veríamos después del trabajo. Trabajaba en el turno de día, así que se suponía que estaría en casa a la hora de cenar, pero nunca llegó, y la señora Peterson, la vecina que te cuidaba, no parecía preocupada. Dijo, a los adultos a veces les surgen cosas. Probablemente mamá solo esté ocupada, pero sé que mamá no se olvidaría de mí. Algo debe de haber pasado. La convicción en la voz de Lucy, la absoluta certeza de que su madre no la abandonaría, revelaba un vínculo que James envidiaba. Su propia infancia había sido cómoda, pero fría. Sus padres estaban más interesados en construir su negocio que en construir una relación con su único hijo. Giraron hacia Maple Street, una hilera de edificios de apartamentos antiguos con escaleras de incendios que subían por sus fachadas. Lucy lo llevó a un edificio a mitad de la manzana, pintado de un amarillo descolorido, con una puerta azul en la entrada, tal y como lo había descrito. Aquí es, dijo Lucy, con voz más baja ahora, como si tuviera miedo de lo que pudieran encontrar o no encontrar. James sujetó la puerta mientras subían las escaleras hasta el segundo piso. Lucy se detuvo en el apartamento 2B y metió la mano en su mochila, sacando una llave atada a un cordón que llevaba alrededor del cuello. Mamá me la dio para emergencias, explicó. Me dijo que nunca entrara sola en el apartamento si ella no estaba en casa. Pero esto es una emergencia, ¿verdad? Sí, cariño, sin duda es una emergencia. Lucy abrió la puerta y entraron. El apartamento era pequeño, pero estaba ordenado, con muebles que claramente se habían elegido por su funcionalidad más que por su estilo. Pero había detalles por todas partes que hablaban de amor. Dibujos pegados con cinta adhesiva en la nevera, un jarrón con flores frescas en la mesa de la cocina,
Fotografías en todas las superficies disponibles que mostraban a una hermosa mujer asiática con una sonrisa radiante, sosteniendo a una niña de diferentes edades. Grace Chen, supuso James, la madre de Lucy. Mamá, llamó Lucy, con su voz resonando en el apartamento vacío. Mamá, ¿estás en casa? Silencio. El apartamento tenía esa quietud particular de un lugar donde nadie había estado durante horas. La cara de Lucy se descompuso. No está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mamá? James se arrodilló y abrazó con ternura a la niña, que había empezado a llorar. No pasa nada, Lucy. La encontraremos. Te lo prometo. Pero primero, déjame hacer algunas llamadas. De acuerdo. Se levantó y sacó su teléfono, llamando primero a los hospitales locales. Explicó la situación y describió a Grace Chen, una enfermera que debería haber vuelto a casa del trabajo la noche anterior. Los dos primeros hospitales no tenían constancia de ella como paciente. El tercer hospital, el general de la ciudad, lo puso en espera durante varios minutos. Lucy se sentó en el sofá agarrando un conejo de peluche y mirando a James con ojos asustados. Finalmente, el administrador del hospital volvió a ponerse al teléfono. Señor Crawford, tengo alguna información. Grace Chan es una de nuestras enfermeras. Ayer por la mañana vino a trabajar, pero se desmayó durante la pausa para comer. Tenía fiebre alta y estaba muy deshidratada. La ingresamos como paciente. Ahora está estable, pero ha estado bastante enferma. James sintió un gran alivio. ¿Está consciente? ¿Puede recibir visitas? Sí, aunque está muy débil. Y sí, se permiten visitas. Debo mencionar que está muy angustiada. No deja de preguntar por su hija e intenta levantarse de la cama para irse a casa. Hemos tenido que convencerla varias veces de que nos hemos puesto en contacto con ella. Contactos de emergencia. ¿Quiénes son sus contactos de emergencia? Déjeme ver. Una tal señora Helen Peterson. Le hemos dejado varios mensajes, pero no nos ha respondido. Por supuesto, la señora Peterson estaba en el trabajo. Lucy lo había dicho. Grace Chen había estado tumbada en una cama de hospital, enferma y preocupada por su hija, mientras que esa misma hija había pasado la noche con un vecino y el día en el colegio, aterrorizada por si le había pasado algo terrible. Voy a traer a su hija para que la vea ahora mismo, dijo James. Gracias. Colgó y se arrodilló de nuevo frente a Lucy. Lucy, he encontrado a tu madre. Está en el hospital donde trabaja. Ayer se puso enferma y tuvo que quedarse allí para que los médicos la ayudaran a sentirse mejor. Pero está bien y ha estado muy preocupada por ti, igual que tú has estado preocupada por ella. El rostro de Lucy se transformó. Está bien, ¿de verdad? ¿Podemos ir a verla? Por supuesto. En ese momento James llamó a un servicio de transporte y en menos de 10 minutos estaban en la parte trasera de un cálido sedán atravesando las calles nevadas hacia el City General Hospital. Lucy se sentó pegada a la ventana, con su conejo de peluche apretado contra el pecho, prácticamente vibrando de emoción. ¿De verdad está bien, mamá?, preguntó por tercera vez. De verdad. Solo ha estado enferma, así que probablemente parezca cansada, pero se está recuperando. Debería haber sabido que estaba en el hospital. Debería haberlo pensado. Lucy, tienes 6 años. No tienes por qué averiguar estas cosas por ti misma. Para eso están los adultos. Ella lo miró con seriedad. ¿Eres un buen adulto? La pregunta, formulada con tanta inocente franqueza, hizo que James se detuviera. ¿Era un buen adulto? Dirigía una empresa de éxito. Ganaba mucho dinero. Asistía a eventos benéficos y firmaba cheques para causas dignas. Pero ¿cuándo fue la última vez que se detuvo a ayudar a alguien como estaba ayudando a Lucy esa noche? Intento serlo, respondió con sinceridad. Lucy pareció satisfecha con la respuesta. Se acercó y le tomó la mano, y James sintió que algo se rompía en su pecho, una pared que había construido y que ni siquiera sabía que estaba allí. Llegaron al hospital y James condujo a Lucy a través del laberinto de pasillos hasta la habitación que le habían asignado. Grace Chen estaba en una habitación semi-privada, aunque la otra cama estaba vacía y vacía. Estaba recostada sobre almohadas blancas, con el rostro pálido y demacrado,
y una vía intravenosa en el brazo. Pero cuando vio a Lucy en la puerta, todo su ser pareció iluminarse desde dentro. Lucy. Dios mío, Lucy. Mamá. Lucy corrió hacia la cama y James tuvo que ayudarla a subir con cuidado. Grace rodeó a su hija con los brazos, con lágrimas corriendo por su rostro, y Lucy también lloraba, y James se vio obligado a apartar la mirada porque la crudeza de su reencuentro era casi demasiado íntima para presenciarla. Cariño, lo siento mucho, decía Grace. Siento mucho no haber podido llamarte. Lo intenté, pero estaba muy enferma y me desmayé, y cuando desperté estaba aquí, y me dijeron que habían llamado a la señora Peterson, pero no sabía si tú sabías dónde estaba. No pasa nada, mami. Estaba asustada, pero el señor James me ayudó. Él te encontró. Grace levantó la vista y vio a James por primera vez. Sus miradas se cruzaron y James vio confusión, gratitud y el instinto protector de una madre en su expresión. ¿Quién es usted?, preguntó, apretando a Lucy contra sí. James dio un paso adelante. James Crawford. Encontré a Lucy fuera de mi oficina hace una hora. Me dijo que no había vuelto a casa y no podía dejarla allí. Espero haber hecho lo correcto. Los ojos de Grace se llenaron de nuevas lágrimas. La ayudaste, la trajiste aquí. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo Grace con firmeza. No lo habrían hecho. La mayoría de la gente habría pasado de largo, o tal vez habría llamado a la policía y habría seguido su camino. Tú te detuviste, la ayudaste. Acercó a Lucy a ella. Gracias. No sé cómo agradecerte lo suficiente. James negó con la cabeza. No hay por qué dar las gracias. Me alegro de que estés bien. Lucy estaba muy preocupada por ti. Yo estaba muy preocupada por ella. Intentaba levantarme, marcharme, volver a casa con ella, pero no me dejaban. Decían que tenía neumonía, que necesitaba antibióticos y descanso. Grace miró a su hija. Se suponía que la señora Peterson tenía que cuidarte. Anoche me cuidó, explicó Lucy, pero hoy tenía que ir a trabajar, así que me dijo que fuera al colegio. Fui al colegio, pero estaba muy asustada. Mamá, después del colegio intenté volver a casa andando, pero me perdí un poco, y fue entonces cuando el señor James me encontró. Grace cerró los ojos y James pudo ver cómo imaginaba todas las cosas terribles que le podrían haber pasado a su hija vagando sola por la ciudad. Cuando volvió a abrir los ojos, miró a James con una intensidad que le hizo sentir como si le estuviera viendo directamente el alma. Usted la salvó, dijo Grace simplemente. Usted salvó a mi hija. Solo hice lo que haría cualquier persona con conciencia. Pero la mayoría de la gente ya no tiene conciencia. No realmente. No lo suficiente como para detenerse, involucrarse, ayudar de verdad. La voz de Grace se estaba volviendo más fuerte ahora, animada por la emoción. ¿Tiene hijos, señor Crawford? No, no los tengo. Entonces no puede entender completamente lo que hizo por mí esta noche. No puede saber lo que significa estar aquí tumbada, indefensa, aterrorizada por su hija, y luego ver que esa niña aparece sana y salva, porque un desconocido decidió ser amable. Volvió a llorar. Gracias, muchas gracias. James sintió que se le humedecían los ojos. De nada. En ese momento, apareció una enfermera en la puerta, una mujer de unos 50 años con ojos amables. Señora Chen, he oído que ha llegado su hija. ¡Qué noticia tan maravillosa! Echó un vistazo a los monitores. Pero me temo que ahora necesita descansar. Su presión arterial está subiendo y necesita mantenerse tranquila. ¿Puede quedarse Lucy?, preguntó Grace desesperadamente. Por favor, solo por esta noche. No puedo soportar separarme de ella otra vez. La enfermera parecía indecisa. Bueno, no es exactamente el protocolo. Lo arreglaré, se oyó decir a James. Coste lo que cueste, haga lo que haga falta. Lucy se quedará con su madre esta noche. La enfermera lo miró, fijándose claramente en su ropa cara y en el aire de autoridad que desprendía. ¿Es usted de la familia? Es el hombre que me trajo a mi hija, dijo Grace con firmeza. En lo que a mí respecta, eso lo convierte en familia. La enfermera sonrió. De acuerdo, entonces. Veré si puedo traer a un policía. Cuando se marchó, Grace volvió a mirar a James. No tienes por qué hacer eso. Pagar las cosas.
Quiero decir, ya has hecho mucho. Quiero ayudarte, por favor. Grace lo observó durante un largo momento. ¿Por qué? Y por favor, no digas que es lo que haría cualquiera, porque ambos sabemos que eso no es cierto. ¿Por qué lo haces realmente? James pensó en cómo responder. Podría darle una respuesta fácil, algo superficial. Pero al mirar a esta mujer y a su hija, esta pequeña familia que ya había soportado tantas pérdidas y dificultades, se encontró con ganas de ser sincero porque había pasado los últimos 15 años construyendo una empresa y una carrera. Y en algún momento del camino, se olvidó de construir una vida. Olvidé lo que realmente importa. Y entonces tu hija se paró en la nieve frente a mi oficina y me dijo que su madre había desaparecido. Y lo recordé. Ella me recordó que estamos aquí para ayudarnos unos a otros, que el éxito sin compasión es solo vacío vestido con un traje caro. La expresión de Grace se suavizó. Esa es una respuesta muy honesta. Es la verdad. Lucy me dio un regalo esta noche, aunque ella no lo sepa. Me ha dado una razón para recordar por qué todo esto importa. Lucy, que había estado escuchando en silencio, miró a James. «Eres un buen adulto», dijo con certeza. «Tenía razón sobre tus ojos». James no pudo evitar reírse mientras se secaba los ojos. «Gracias, Lucy. Eso significa más de lo que imaginas». Se quedó una hora más, hasta que Lucy se quedó dormida acurrucada contra su madre en la cama del hospital, con su conejo de peluche bajo la barbilla. Grace también se quedó dormida, con un brazo protector alrededor de su hija. Ambas finalmente en paz. James habló en voz baja con la enfermera de guardia, organizó la cuna y se aseguró de que las facturas médicas de Grace estuvieran cubiertas. Dejó su tarjeta de visita con instrucciones de que lo llamaran si Grace o Lucy necesitaban algo. Cuando finalmente salió del hospital y se adentró en la noche nevada, James se sintió diferente de alguna manera, más ligero, más presente. La ciudad se veía hermosa, transformada por la nieve que caía en algo mágico y nuevo. Sacó su teléfono y llamó a su asistente, quien respondió al segundo tono, a pesar de la hora tardía. «Steven, necesito que despejes mi agenda para mañana por la mañana. Quiero concertar una reunión con nuestro Departamento de Recursos Humanos. Quiero crear un programa, algo que ayude a los padres solteros en crisis. Cuidado infantil de emergencia, asistencia financiera, lo que sea que necesiten». «Señor, son las 9 de la noche. ¿Se encuentra bien? Estoy mejor que en años. Se lo explicaré mañana. Solo organízalo». James colgó y empezó a caminar. Aún no estaba listo para subirse al coche. Quería sentir la nieve en la cara y el aire frío en los pulmones. Pensó en Grace Chan, que se mataba a trabajar mientras intentaba criar sola a su hija. Pensó en Lucy, tan valiente y confiada incluso ante el miedo. Pensó en todas las demás Grace y Lucy que había por ahí, luchando en silencio, esperando que alguien se fijara en ellas, que alguien se preocupara por ellas. Y pensó en el hombre que había sido solo unas horas antes, saliendo de su oficina, concentrado en los informes trimestrales y las previsiones de mercado, casi demasiado ocupado para fijarse en una niña pequeña parada en la nieve. Ese hombre le parecía ahora un extraño. James sacó su teléfono y miró la información de contacto de emergencia de Grace, que le había proporcionado el hospital. Mañana la llamaría, preguntaría por ellas dos y vería si necesitaban algo más. Quizás se pasaría por allí.